A los que seguís mucho el programa, os sonará seguramente el nombre de Juan Kendall, un chaval que se quitó la vida y cuyo padre vino a explicarnos el calvario del hijo, que había evolucionado hacia un cambio de sexo. Era un varón llamado Juan que adoptó la identidad y el nombre de Kendall y que finalmente se suicidó. El mundo de lo trans es un mundo del que no está permitido hablar, pero del que convendría hablar, porque se mezclan muchas cosas. Se mezcla la transexualidad de personas que necesitan este cambio y toda una serie de cuestiones culturales y de moda que en ocasiones convierten esa transición en un fiasco muy peligroso. Es además un ámbito muy ideologizado. Un compañero mío del diario El Mundo, Kiko Alsedo, extraordinario reportero, se ha aventurado a hablar de este tema en la editorial Deusto con un texto que se llama Víctimas de lo trans. Y lo ha hecho no de una forma filosófica o ideológica, sino sencillamente abordando los casos de las personas que han vivido esto de lo que hablamos. A algunos les sorprenderá que invite a Kiko porque al principio monta una andanada contra la Iglesia Católica, pero yo creo que tiene razón en esa andanada, porque hasta lo religioso puede convertirse en un dogma ideológico y por lo tanto en una mentira. Si tú lo religioso no lo vives como una búsqueda, como una pregunta abierta hacia el infinito, si lo constituyes en un cuarto con paredes cerradas donde quieres encerrar a todo el mundo, entonces puede ser tan asfixiante lo religioso como lo político o como lo de lo trans. Y por eso Kiko Alsedo dice que estamos convirtiendo en un dogma y en una religión tiránica la cuestión de la transexualidad. Kiko Alsedo, muy buenos días. Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí. Muchas y gracias. Recordar mis tiempos reporteriles del diario El Mundo. ¿Qué es lo que te ha hecho abordar este trabajo? Bueno, el hecho de que yo he informado en el periódico, en El Mundo, de muchos casos. He tenido la suerte de dar varias exclusivas, un poco de historias personales de personas que han sufrido esta especie de ensoñación, ¿no? Sobre todo adolescentes, pero también, claro, lo sufren sus familias alrededor, lo sufren también los profesionales alrededor, los médicos, los psicólogos, que no pueden trabajar, no pueden tratar a estas personas, no pueden cumplir con su obligación. Y bueno, se trata de retratar lo que es esta distorsión, digamos, de lo que es el sexo, el género, pero encarnada en personas, en las historias personales, ¿no? Algo pasa porque se está obligando además a un manto de silencio. Lo normal sería que ante algo tan novedoso como un grupo grande de personas que quieren transicionar en un cambio de sexo en una sociedad, pues se hablase sobre ello. Y sin embargo está bastante prohibido. Ejemplo, cito aquí a un profesional de la medicina. No hará ni 2 años de esto, no voy a decir de qué especialidad ni qué hospital, y cuando acaba la entrevista, que era sobre otra cosa completamente diferente relativa a su trabajo quirúrgico, me dice: yo estoy sufriendo mucho porque de psiquiatría del hospital me vienen derivados muchos chicos de 14, 16 años, 18, y cuando les amputo los genitales esa noche no puedo dormir. Le digo: bueno, vienes y nos lo cuentas. Ah, no, yo esto no me atrevo a contarlo. ¿Te suena, Kiko? Absolutamente. Yo trato de retratar en el libro yo lo llamo hipocondria moral, ¿no? Que es que José Rasti, por ejemplo, el autor de Nadie nace en un cuerpo equivocado, llama transfobofobia, que es el miedo a ser transfobos, ¿no? Estamos en una época de un puritanismo moral muy fuerte, en la que todos queremos ser moralmente puros, ¿no? y perfectos. Estar en la norma de lo políticamente correcto. Efectivamente. Entonces, esto se proyecta aquí muy fuertemente en ese concepto que digo de la transfobofobia, ¿no? De no hacer nada en absoluto que nos haga parecer transfobos. Entonces, para ello, pues llevamos un poco la liberación o la despatologización de la transexualidad muchísimo más lejos de donde tendría que
que estar, ¿no? Y eso es lo que trato de retratar en el libro, pero en carne y hueso. Y además tú cuentas casos de profesionales que denuncian ante la petición de ayuda de los padres y de los hijos, por ejemplo, psicólogos, que se les prohíbe ayudar si no es en la línea homologable. Absolutamente. Estamos hablando en el siglo XXI de profesionales que no pueden hacer su trabajo, y hablamos de científicos, de personas que trabajan en base a criterios científicos porque se interponen criterios ideológicos y políticos. Hay que tener en cuenta que la aprobación de la ley trans hace un año, que al final está en la esencia de las historias que cuento, no compareció ni un solo científico en el Congreso de los Diputados. En la Comisión de Igualdad no compareció ni un solo científico, ni una persona de la Sociedad Española de Psiquiatría, ni de los colegios de psicólogos, ni de la Sociedad Española de Psicólogos Forenses, ni de endocrinología. Nadie. Fue una cuestión meramente política, porque había que liberar a los transexuales. Y me parece muy importante, sin duda, liberar a los transexuales y tratarles como personas absolutamente normales como nosotros. Pero claro, no a costa de hacer creer a otras personas que son transexuales cuando no lo son, cuando pueden ser adolescentes con problemas. ¿Hasta qué punto una persona o determinadas personas que quieren transicionar realmente necesitan un cambio de sexo o están soñando con ser lo que desearían ser? Vamos a escuchar al padre de Juan Kendall, ese chico Juan que transicionó a mujer y que acabó suicidándose. El padre, en un gesto enorme de generosidad y en un momento de grandísimo dolor, hablaba con Fin de Semana en estos términos. En ningún momento se ha tenido en cuenta el verdadero problema de Juan. Todo el tema psiquiátrico de Juan queda aparcado y en ningún momento se hace caso. A lo único que se atiene todo el cuadro médico y todas las personas que le atendían era al sentimiento que él mostraba, y él lo único que deseaba era un sueño. Él realmente quería ser no una mujer, sino concretamente este tipo de mujer, cosa que luego en toda la transición vio que era imposible y él ahí se le han ido cayendo todos los pilares sobre los que ha sustentado la felicidad que él buscaba. Kendall, y lo dejó en sus redes sociales, quería ser un arquetipo de belleza femenina, una influencer de éxito, una representante de un modo de mujer que muy poco tiene que ver con las mujeres reales como yo, pero le costó la vida. Tú cuentas un caso similar, que es el de Eric. Sí, cuento el caso de Eric, por ejemplo, que es una persona que transiciona con 28 años, una persona que tiene un historial psiquiátrico muy serio, aunque la sanidad no ha sido capaz de encontrar qué dolencias tiene, pero evidentemente tiene algún tipo de trastorno porque arrastra un historial sintomático, ¿no? de problemas. ¿Qué sucede? Que hay un momento en el que ve una salida, y esto es lo que cuento en mi libro, ve una salida carismática, digamos, en cambiar de sexo. Y ve de pronto la solución a todos sus problemas. Está en el desierto y encuentra un oasis. Y esa ensoñación es obviamente muy potente, además conecta muy bien con el individualismo un poco y el narcisismo de la sociedad en la que vivimos hoy, en la sociedad en la que estamos todo el rato como mirándonos al espejo y diciendo quiénes somos o quiénes dejamos de ser. Claro, esa golosina conceptual es muy potente, ¿no? Decirte, no, es que tú eres quien tú quieras ser, tú eres quien tú quieras. Eso puede no hacer daño a una persona con unos fundamentos, digamos, sanos y normales, porque esa persona pues puede dejarse o no engañar por eso, pero tiene unos cimientos, ¿no? El problema es cuando esto afecta a personas que tienen problemas, que tienen trastornos, ¿no? Y precisamente ese es uno de los problemas evidentes de la ley, según dicen los científicos y según cuento en el libro que dicen los científicos, y es que otorga a la persona, incluso teniendo problemas psiquiátricos, la capacidad de elegir si quiere cambiar de sexo, y se la otorga plenipotenciariamente. La persona puede decidir que quiere cambiar de sexo y nadie puede decirle que no. No pueden intervenir los profesionales de la salud mental. Esa era una reivindicación de mucho tiempo de los colectivos trans, de los colectivos queer, porque hay que decir que esto es una ideología, la ideología queer, que está dentro de este fenómeno, y esa reivindicación se le dio respuesta con la ley, apartando absolutamente a los profesionales de la medicina de este proceso. Y ahí está el problema. Claro, en el libro de Kiko Alcedo, con el que estamos hablando, autor de Víctimas de lo Trans, se citan y se muestran los rostros de personas muy autorizadas para hablar. Por ejemplo, Ana, que consiguió escapar de esta posibilidad del suicidio con la que había acariciado, y que razona y dice: tienes dificultades
y te ves empujada a buscar un trastorno para validarlas. Cuéntanos un poco esta historia. El caso de Ana es perfecto porque es muy puro. Es una cría que tiene 18 años cuando yo hablo con ella y cuenta de una manera muy inocente y muy real cómo ella tenía problemas, empezó teniendo problemas con su propio cuerpo, porque esto, por ejemplo, afecta mucho a las chicas, a las adolescentes, cuyo cuerpo está cambiando, claro, en el crecimiento y en el desarrollo hormonal. Y esa dificultad para aceptar su cuerpo, a Ana, la lleva a grandes dificultades para relacionarse con otras personas, la lleva a encerrarse un poco en su mundo, y también su entorno más cercano, que es proclive a estas teorías queer, digamos, bueno, pues le sugiere si quizá ella no está en el cuerpo correcto, ¿no? Ana incluso piensa en suicidarse, tiene un momento de pensar en suicidarse antes de entrar en ese, digamos, en ese espejismo queer, ¿no? Trans, y después consigue salir porque su entorno cambia, y al conseguir salir se da cuenta de dónde ha estado, ¿no? Y de cómo ha estado de alguna manera secuestrada por esa idea de la salida, de la epifanía de es que yo estoy en el cuerpo que no es, ¿no? Y lo cuenta con una pureza enorme en el libro, es un testimonio muy potente. Lo cierto es que algunas otras personas, incluso transexuales, señalan el peligro al que nos enfrentamos. María José, transexual ella, está aterrada por lo que considera una moda peligrosísima. María José tiene ahora, bueno, más de 60 años, es una persona que se opera efectivamente y transiciona y hace la cirugía en el año 2000, pero es una persona con peso político además. Ella estuvo en el grupo LGTBI del PSOE hasta hace 10 años, una cosa así. Allí estuvo con Carla Antonelli también, estuvo con Pedro Cerolo en su momento, y es una persona que ha tenido representatividad dentro del colectivo trans y que dice que es una completa locura entender que cualquiera, porque se levante un día con un pie o con el otro, puede decir que necesita transicionar y que necesita cirugía. María José dice en el libro, esto es una cosa muy, muy seria, someterte a este tipo de tratamientos. Tratamientos, por otro lado, que son en gran medida experimentales, que la ciencia todavía no sabe a dónde llevan, ¿no? Y sin embargo, desde estos colectivos queer se presenta como una panacea y como algo seguro. Sobre todo, repito, para adolescentes, ¿no? Adolescentes, personas que están en formación, que son vulnerables y que son muy receptivas a cualquier mensaje, además, que les empodere, ¿no? Y también que les enfrente, digamos, a los conceptos de autoridad previos. Por otro lado, ¿no? De pronto, estos adolescentes están como en el lado correcto de la historia por primera vez, ¿no? Vienen a liberar a los transexuales y ellos mismos, ellas mismas, son transexuales, se creen transexuales, ¿no? Entonces, eso es colocarles en un trono, digamos, moral enorme, ¿no? Y muy tentador para quien está en la edad propia del rupturismo. Exacto. Porque quien no ha estado, como yo, con una pegatina diciendo energía nuclear no, claro, o vamos a enfrentarnos a la Guardia Civil, o las cosas que hace uno en la juventud, ¿no? Claro. En el caso, por ejemplo, de Susana, también abordas ese caso trágico. Llega al quirófano, pierde los pechos y el útero, y después se da cuenta del terrible, insondable error. Susana es el caso sin duda más duro porque recorre el camino hasta el final y cambia su cuerpo de manera drástica, y cuando eso sucede, cuando termina, ve que sus malestares siguen ahí, ve que sigue siendo la misma persona, bueno, con un sufrimiento personal importante, y ahí emerge, por cierto, que quien la opera es la sanidad pública, con lo cual tiene la posibilidad, como hace luego, de denunciar a la sanidad pública por no haber defendido su salud, porque los poderes públicos tienen la obligación de defender nuestro derecho a la salud. Y entonces ella, al final de llegar a ese camino y de cambiar su cuerpo de manera drástica, bueno, pues sigue sufriendo y emerge que lo que posiblemente tiene, como muchos de estos críos, es un trastorno de espectro autista, ¿no? Y ella partía de ahí realmente, y eso probablemente la llevó a pensar que cambiando su cuerpo sería más feliz y borraría todos sus problemas. Atención, porque uno de los países que era pionero en este sector, Suecia, y lo cuenta Kiko Alcedo en su libro, ha dado marcha atrás. Realmente se ha dado cuenta de que se estaba metiendo en un túnel sin salida y ha echado el freno justo en el momento en el que nosotros cogemos carrerilla. Aceleramos, sí. El de Suecia es un caso, bueno, muchos países están dando marcha atrás en eso y llevan dando marcha atrás ya un tiempo. Nosotros
aprobamos la ley y se aprobó la ley en España hace un año y Suecia estaba justo en ese trance. Pero fíjate cómo son las cosas, Cristina. Suecia da marcha atrás porque se proyecta en la televisión pública un documental en el que personas que han transicionado dicen que se sienten que han sido tratadas como conejillos de indias y que se equivocaron cuando dieron su consentimiento a recibir esos tratamientos. Al final es un tema de consentimiento, de si esas personas están en condiciones de permitir que les hagan ese tipo de operaciones, ¿no? Y eso es lo que está en el centro aquí, pero nos quieren convencer de que lo que está es la ideología y la política. Interesantísimo libro, indispensable si estás en este sector de la pregunta si tus hijos han elegido este camino, si estás educando, si tienes dudas. Víctimas de lo trans, de la editorial Deusto de Kiko Alcedo. Enhorabuena. Muchas gracias, Cristina.